Claro, la importancia de la relación del espacio es súper importante. Y actualmente no solamente, bueno, numerosos museos y también es una disposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia el hecho de realizar este tipo de remodelaciones para modificar los espacios para que luzcan bien, ¿no? Bajo una lógica de fungir como grandes galerías de exhibición de piezas y no como sitios etnográficos, como en el caso de Santa Mónica o en el caso de Tzintzuntzan o en Puebla también el Museo de los Fuertes, ¿no? Todo eso obedece a una política central del INAH de renovación arquitectónica que poco tiene que ver con la preservación de la memoria y mucho menos de la memoria etnográfica, ¿no? Entonces, por otra parte, ¿las colecciones generan identidades colectivas? Sí, y sobre todo en este nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque se concibe a los objetos del Museo de Arte como artefactos culturales. O sea, se deja de sacralizar al objeto en términos artísticos y se convierte en un artefacto cultural que describe problemas emergentes, que describe problemas existentes, ¿no? Y sobre todo relativos a la multiculturalidad, a la comunidad, ¿no? Y que contribuyen a diferentes intencionalidades, ¿no? También estéticos artísticas, ¿no? O sea, en términos de la apreciación del arte, sus implicaciones iconográficas, etcétera. Pero realmente de lo que se trata es que describan este tipo de problemas emergentes y existentes dentro de la comunidad. Por eso decíamos que se pone al público incluso por encima de sus colecciones. O sea, es un paradigma en el que en los museos tradicionales al que los museos tradicionales se siguen resistiendo, porque ellos tienen una concepción totalmente fincada en la importancia de sacralizar sus colecciones en términos estéticos y artísticos, ¿no? De deleite solamente visual. La idea justamente es una política de construcción justamente de la memoria, no tanto de preservación, sino de construcción. ¿Cuál es la diferencia entre preservar y construir la memoria? Que justamente preservar es seguir consolidando y repitiendo un discurso de lo que ocurrió en el pasado y la manera en la que nos configuró actualmente como sociedad. La diferencia de eso con construir la memoria significa recrear ese pasado y adaptarlo a las necesidades o a las visiones actuales, ¿no? de la colectividad. No sé si eso responda a tu pregunta. Y así es como se construye la memoria colectiva a partir de estos objetos, concibiéndolos como artefactos culturales. Por otra parte, si el término difusión es vertical, ¿por qué? Porque responde a una oferta que brinda el museo de manera unilateral. Pero también se trata igual de difundir en términos, digamos, estrictos, porque no deja de ser una disposición de un área de comunicación educativa de un museo. La diferencia es que esta área planea su trabajo a partir de la consulta permanente de las necesidades de sus visitantes. Entonces, todo lo que se oferta, todo lo que estas áreas ofertan y de alguna manera hacen llegar a la comunidad, está fincado en estos estudios de público que de alguna manera recogen las necesidades del mismo, porque no siempre son las mismas necesidades, no siempre son los mismos públicos. Entonces, desde el área de comunicación educativa se trata de construir justamente esta oferta, pero termina siendo al final una disposición en ese sentido unilateral desde el momento en el que la llevan a cabo y la operan los miembros de un área que trabajan en el museo, ¿no? La idea es que, y lo que sucedió con Santa Mónica es que tanto el guión alternativo para recorrido como las actividades extras que se hicieron para reivindicar el punto de vista etnográfico en el área de comunicación educativa se hicieron a partir de las propuestas del público en este estudio que presenté, ¿no? Entonces se diseñan estas actividades a partir de lo que la mayoría espera recibir o espera de alguna manera, de acuerdo a las expectativas de los visitantes. Entonces, en esa medida se trata de horizontalizar el esquema un poco, ¿no? Ahora,
¿Es posible pensar en este nuevo paradigma a gran escala? Sí, porque ellos tienen recursos, es lo que sucede. O sea, operativamente es más complicado, porque la variedad de público es distinta y las necesidades obviamente se incrementan, ¿no? Sin embargo, ellos poseen numerosos, o sea, recursos humanos, financieros, para poder llevar a cabo la totalidad de estas, digamos, me imagino no la totalidad, sino poder llevar a cabo lo que este paradigma plantea y poder centrarse y volcarse en sus visitantes. O sea, lo que pasa es que son instituciones que se derivan de disposiciones centralistas como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? La Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones dicta qué se debe de exponer, cómo se debe de exponer y qué actividades se deben hacer a la par de qué exposiciones, ¿no? O a la par de qué exhibiciones permanentes. Entonces ya de ahí estamos fritos porque nadie puede transgredir esas cuestiones físicas. En Santa Mónica ocurrió, ¿no? El guión museográfico nuevo y la reestructuración de este espacio en 2011 obedeció a un criterio central impuesto por la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Entonces, ¿cuál era la vía? Pues actuar desde los servicios educativos, desde el área de comunicación educativa, desde la difusión de estos eventos, de estas actividades, de esta oferta, que horizontalizar un poco el proceso. Pero lo hicimos, o sea, con recursos humanos. No teníamos recursos financieros, no existen recursos que se destinen a eso en un museo local. A lo mejor es más fácil poder tratar con las necesidades del público en esa escala, pero o sea, si hay recursos financieros y otras posibilidades, es impresionante lo que se puede hacer. Y bueno, el diálogo que existe entre el clero y el museo, si podría contribuir, por supuesto, y contribuye. Cuando nosotros hicimos las actividades para conmemorar tanto la exclaustración el año pasado como la fundación del convento el año antepasado, nos servimos de la experiencia y de los testimonios de monjas de la orden agustina. Entonces ellas de alguna manera contribuyeron a hacer estos eventos muchísimo más ricos y más centrados a las cuestiones de índole espiritual corporativa, o sea, de una orden religiosa, porque obviamente, ¿qué pasa? Los museos un poco le rehuyen a tocar esos temas en aras de esta idea de secularización del patrimonio y de lo que el espacio es, ¿no? O sea, el espacio exhibe patrimonio nacional, es un inmueble propiedad de la nación, y en ese afán de secularización se intenta tocar lo menos posible los temas religiosos o espirituales que tienen que ver con el catolicismo. Pero de alguna manera el vínculo con las religiosas es importantísimo, en tanto nos proveen de riqueza para poder de alguna manera ampliar las posibilidades etnográficas del sitio, porque eso fue un convento que además influyó en la identidad religiosa y espiritual de los poblanos, ¿no? Que no se nos olviden, no nada más nos legó cuestiones culinarias, también cuestiones de índole moral, ¿no? De índole educativa, sí, también. Que tiene que ver con el cuerpo y con el sonido. De cómo concebimos el cuerpo, de cómo concebimos nuestras relaciones sociales, de cómo nos concebimos como mujeres incluso. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, eso.